Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. El día de hoy vamos a estar compartiendo contigo una noticia de los últimos días. Antes, si estás pasando por aquí, te pedimos que por favor nos sigas. Le des clic en la campanita para que puedan llegarte nuestras notificaciones. Y desde ya, muchísimas gracias por hacerlo. También te recordamos que nos encuentras en TikTok y en Instagram. Y si tú conoces a alguien a quien le puede interesar nuestro contenido, por favor invítalo, comparte y comenta. Bien, pues te recuerdo, mi nombre es Janine, te doy la bienvenida. Y el día de hoy nuevamente volvió a temblar aquí en los Estados Unidos, hoy 20 de julio de 2023. Y precisamente por eso es que vamos a volver a hablar de los terremotos. Ya lo habíamos hecho cuando ocurrió en Turquía, pero acá tenemos diferente información y hay que ponerle atención a lo que está ocurriendo o a lo que puede ocurrir. Comencemos. Recordando que el pasado 18 de julio de este 2023 se reportaron 3 sismos en diferentes partes y algo que llamó muchísimo la atención de los estudiosos es que hayan sido el mismo día y de diferente duración y de diferente magnitud. Vamos a ver, el primer terremoto fue a las 9 de la mañana con 13 minutos con un epicentro en Guerrero, México. El segundo terremoto se presentó a las 18 horas con 22 minutos en Usulután, El Salvador, y este sismo se sintió en todo Centroamérica. Después, más tarde, a las 21 horas con 27 minutos, hora del Pacífico de Estados Unidos, en California se reportó otro sismo más. El sismo de México tuvo una magnitud de 4.1. El de El Salvador de 6.5 fue el más fuerte y el de California de 3.0. Vamos a estar haciendo el análisis de esta información de datos, los números a nivel numerología y también vamos a estar haciendo un análisis de lo que nos quiere decir este suceso, estos movimientos de tierra en diferentes partes. ¿Es curioso? ¿No es curioso? ¿Tenemos que poner mucha atención? Me parece que sí y por eso estamos aquí. Vamos a ver, primero vamos a comenzar a poner conciencia. Las palabras tienen mucho que decirnos. Así que vamos a hablar de las 3 maneras que conocemos y que muchos creemos que son sinónimos de hacer referencia a movimientos telúricos. En este caso, vamos a escuchar qué significa sismo, temblor y terremoto. ¿Hay diferencias o no las hay? Bueno, la información que encontramos sobre esto es la siguiente. Sismo. Se dice de la serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y repentino de las capas internas de la corteza y del manto de la Tierra. Temblor, agitación o movimiento rápido de un vaivén con velocidad de cualquier cuerpo. Y terremoto, movimiento brusco de la Tierra causado por ondas moviéndose y esto, a su vez, causa fallas en la superficie que puede ocasionar tremores vibratorios, derrumbes, sismos y tsunamis. Digamos entonces que el terremoto une tanto al sismo como al temblor o provoca que ambas cosas ocurran después de un terremoto. Lo que sí es un hecho es que en todos los casos esto es ocasionado para que la Tierra, como planeta, libere energía acumulada durante un largo periodo de tiempo. En un lenguaje común se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones. En cambio, temblor o sismo se utiliza cuando no se han provocado daños. Bien, ahora quiero que vayamos a entender de manera mucho más profunda
y sobre todo espiritual el significado de los terremotos. Entiendo que puede ser un tema complicado para muchos. En primera porque es muy profundo y sin embargo, escúchalo, a ver si te resuena. Está relacionado con la historia de la humanidad y está relacionado con nuestro camino en la vida, con nuestra propia oscuridad. Aunque quizás pueda sorprender la idea, la estructura física del planeta está conectada con nuestra conciencia. Cambios en nuestra conciencia provocan cambios en la estructura de la Tierra. Incluso la física cuántica ha demostrado cómo la mente puede alterar el comportamiento de las partículas. Y esto son precisamente los terremotos. Cambios en nuestra conciencia, purificaciones poderosas. Y es importante entenderlo bien para comprender nuestra existencia. Así que lo que pensamos y sentimos afecta a la materia de la tierra, afecta a nuestro cuerpo y también a nuestro entorno, al universo. Tomando esto en cuenta, imagínense qué sucede cuando muchas personas piensan lo mismo. El impacto sobre la estructura de la Tierra puede ser muy grande y esto es lo que pasa en los terremotos. Lo que sucede generalmente en estos casos es que la sociedad está dividida. Una parte quiere vivir en el amor y avanzar y la otra se resiste a hacerlo. Unos tiran la cuerda hacia un lado y otros hacia el otro lado. Luz y oscuridad. Y esto al final afecta a la estructura misma del planeta. Es como si hubiera un escalón en la conciencia global de la humanidad. Por un lado, hay un grupo de personas con la conciencia elevada y por otro lado, hay otro grupo con la conciencia baja. Y en algunos casos, este desnivel puede provocar una sacudida en la Tierra. Hace unos días te compartí acerca de la película Sounds of Freedom, que habla de la trata de infantes o de niños y que es bastante lamentable la situación, pero que no podemos solo ver la película y decir, ya la vi y ya cambió el mundo. No, ese comercio de humanos ilegal es llamado parte del mercado negro, pero eso y todos los que están involucrados en ello son partes de la conciencia baja de la que te acabo de mencionar. Y todos los mercados negros que forman parte de este planeta lamentable, forman parte de este estado de conciencia bajo. Es un ejemplo solamente. Los terremotos, y de hecho la gran mayoría de acontecimientos impactantes que suceden en la Tierra, se producen cuando hay dos grupos de personas con niveles de conciencia muy distintos. Cuando las ideas se vuelven antagónicas, el objetivo profundo del acontecimiento es que los niveles se igualen para recuperar la pureza. ¿Te suena literalmente a cómo lo hacen las placas tectónicas de la Tierra, cierto? En este universo, todo lo que está desequilibrado tiende siempre a volver al equilibrio de una manera o de otra. Es un principio de la física llamado entropía. En nuestra vida, en la Tierra, generamos acciones de libre elección. Y para respetar nuestra libre elección, nadie puede forzarnos a amar. El karma, llamado así por muchos especialistas, nos ha llevado a vivir aquello que nosotros vayamos creando. Así entonces, por mucho que queremos que el resultado de nuestras acciones y motivación, como cuando hay un terremoto, en primer lugar aparece el miedo.
Los que viven el terremoto en primera persona en general sienten un miedo muy intenso y los que ven el suceso en las noticias muchas veces tienen miedo de que algún día les pueda pasar a ellos. Además, el miedo también está siempre presente cuando nosotros no tenemos comprensión de lo que en realidad está ocurriendo. Por eso, esta información te la comparto para que comprendamos mucho más y que cuando en una situación como esta nos veamos, si sientes miedo, tratar de recordar que es el amor, la energía que va a ayudarnos al equilibrio. Otra energía que nos ayuda a recuperar el equilibrio es la compasión, porque los terremotos traen también este otro sentimiento, esta emoción, ser compasivos. Cuando sufrimos y vemos sufrir a los demás, sale nuestro lado más tierno y humano. Nos ayudamos, dejamos de lado nuestros prejuicios y nos centramos en las cosas realmente importantes de la vida. Y es nuestra decisión centrarnos en una opción o en la otra. Y esto es la decisión que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. ¿El amor o el miedo? ¿La luz o la oscuridad? Es el gran reto que siempre ha tenido la humanidad y los terremotos, las guerras y todos los grandes sucesos impactantes son una manifestación externa de este reto. Por encima de todo, son un recordatorio de lo que es importante, una invitación a amar más y a conectar con nuestra compasión. Pero es nuestra decisión hacerlo o no. En pocas palabras, tenemos una decisión que tomar. ¿Quieres el amor o quieres el miedo? Si eliges por lo primero, entonces ama, sé compasivo y así la tierra se irá tranquilizando. Ahora veamos un poco el análisis numerológico, tomando en cuenta la fecha en la que se dieron los primeros 3 terremotos que ya mencionamos al principio. 18 de julio de 2023. Inicialmente, esta fecha sumando los dígitos nos da una energía del número 5 y es una energía interesante para que se vayan dando estos terremotos, porque el 5 en su más alta vibración nos invita a la transformación a través de la experiencia vivida. Pero en su más baja vibración nos habla de pleitos y guerra que se han dado desde el pasado, pleitos, desacuerdos, etc. Y si nosotros reflexionamos un poco acerca de los 3 sismos que se presenciaron y se sintieron en diferentes partes este 18 de julio, entonces esta energía del número 5 nos puede estar hablando de mucho, porque tenemos 2 opciones. Otra vez, ¿te das cuenta? ¿Prefieres transformar tu vida, comenzar a vivir en conciencia? ¿O prefieres mantenerte en el mundo de las disputas, los desacuerdos, los odios, los pleitos, a la guerra? Y aquí es cuando te comento que siempre tenemos opción de decidir, ¿cierto? Así que vamos a continuar con este análisis que me parece muy interesante. Vamos a estar mirando las magnitudes. El primer sismo que se sintió en Guerrero, México, tuvo una magnitud de 4.1. En su suma nos da un número 5. Nuevamente, ya sabemos lo que significa este número. En el caso del sismo de El Salvador, su magnitud fue de 6.5. Si sumamos estos números, nos da el 11. Y este no lo vamos a reducir porque recuerden que los números maestros se quedan como están. El número 11 nos habla de mucha espiritualidad, mensajes angelicales, pidiendo la unidad en todo lo que nos rodea, entendiendo que todos somos uno. También el número 11 nos habla de equilibrio.
Y por último, el sismo en California tuvo una magnitud de 3.0 y esta energía del número 3, inicialmente en su parte más alta de vibración, nos está hablando de recordar a Dios. Es un número también muy espiritual, pero que está alineado con la Trinidad. Orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quizás eres una persona que dice, yo no soy religioso, yo no soy o pertenezco a ningún tipo de religión. Y eso está muy bien. Quizás no tengas religión o no creas en la Trinidad, pero orar se trata de tener intención y hacerlo desde el corazón. Si tú haces esto, olvídate de las religiones. Lo importante es que desde adentro emanes hacia afuera una sensación y solicitud de ser escuchado, de que Dios te escuche para que la tierra crezca en conciencia. Y por último, acá quiero hablarte del cero. Y es que en este caso en particular me parece muy relevante porque el cero es un número que también tiene sus dos polaridades, los inicios y los comienzos. El cero representa aquello que sabes por dónde comienzas, pero que no sabes dónde terminará. También representa el todo y la nada. También representa la manifestación de Dios. En pocas palabras, estos sucesos, estos sismos pueden estarnos hablando y es la voz de Dios. Si la quieres escuchar, es tu elección. Hasta acá, vamos a recordar que cuando tenemos varias energías que se están liberando de la Tierra, puede también estarnos anunciando que un gran terremoto puede darse y provocar grandes daños o provocar movimientos también en el mar, llevando a un tsunami. Y esta es la voz de Dios hablándonos a la humanidad, pidiendo que elijamos el camino del amor. Así que hoy te recuerdo, mi nombre es Janine, estás en tu canal Noticias con Conciencia. Muchas gracias por habernos acompañado y si tú eres nuevo en nuestro canal, te invito a que nos sigas, a que compartas nuestra información, a que la comentes y nos digas de qué más quieres que hagamos un análisis en conciencia. Y bueno, gracias desde ya para los que están con nosotros, que nos escuchan, nos siguen y que le das like. Te recuerdo también que estamos en las redes sociales, TikTok e Instagram. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima noticia.